Bueno, hermanos, una vez más, la palabra del Señor nos convoca, nos reúne a través de la persona y la obra de Cristo. ¿Qué más precioso que esto? No hay nada más sublime que el poder estar reunido o reunidos ante su palabra. La palabra es la que convierte el alma. La palabra es la que hace que convence del pecado al pecador. La palabra es la que instruye y enseña el camino de justicia y de salvación. La palabra es por la cual nosotros nos animamos realmente a crecer, porque hay alguien que hizo primero y fue de ejemplo. Hay alguien que utilizó todo el tiempo la palabra de las Escrituras, no tomándola en poco, que fue nuestro Señor Jesús y Salvador. En todo momento que se iban cumpliendo las profecías del viejo pacto en Él, porque Él muere bajo la ley, cada momento que Él tenía que referirse a algo iba hacia la Escritura, sea Deuteronomio, sea un salmo, sea una profecía, pero siempre fue hacia la Escritura. Entonces nosotros no podemos utilizar nuestras vidas, nuestros pensamientos, razonamientos humanos, para ver la manera que nos debemos conducir. O como otros se conducen de cierta o cual forma o manera, decimos, bueno, esa es la manera que tenemos que interpretar la palabra del Señor. No. Siempre decimos que la palabra del Señor es nuestra regla de fe y conducta. De fe, cuando hemos creído en Él, justamente, y conducta, lo que vivimos en la fe, el Hijo de Dios. Necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente convence de pecado. El Espíritu Santo hace muchas cosas que ya lo vimos el domingo pasado, que es a través del Espíritu Santo que puede reproducir en nosotros la fragancia de Cristo o al Hijo de Dios en nuestras vidas, a Cristo, el carácter de Cristo. Necesitamos la asistencia de Él. No oramos al Espíritu Santo. No me malentiendan, al Espíritu Santo no se le ora, porque es a través del Espíritu Santo el que oramos al Padre cuando no sabemos qué pedir. Aún nuestro espíritu, nuestra alma muchas veces no sabe qué pedir a Dios, pero el Espíritu Santo es el que intercede con gemidos indecibles, que no nos podemos decir con nuestra boca, pero Dios sabe cuáles son, conforme a su voluntad. Aunque Él oye, no siempre responde. Y tampoco no es el momento y el tiempo donde siempre Él responde, porque Él responde lo que es conforme a su voluntad. Pero sí pedimos asistencia al Espíritu Santo porque Él sabe todo y nos da a conocer lo de Dios. Así que bueno, nosotros somos frágiles y entendemos que mientras estemos en este cuerpo necesitamos dependencia total del Espíritu Santo. Descansar en su palabra, llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad de nuestro Señor y Salvador. Dios Padre, te alabamos, tú eres bueno de gran manera. Nos acercamos a ti humildemente, una vez más, por la obra preciosa de nuestro Cristo. Cristo de la gloria, hoy estás al lado del trono de Dios, hoy estás arriba intercediendo por tus hijos, por los elegidos, para que no desmayen y que su ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces, intercedes. Espíritu Santo, que habitas en nosotros, asístenos en este momento a través de la iluminación de las Escrituras. Necesitamos realmente que tú nos ayudes para que traiga entendimiento, iluminación, comprensión, y así poder crecer y ser conforme y más a Cristo. Sé que tú lo harás, tu palabra es verdad, Señor, y nos santificas a través de ella. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Es importante remontarnos hacia el Génesis para poder comprender por qué le puse el título o el título que elegí para esta prédica. El hombre fue creado para glorificar a Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios, pero hay un aspecto que siempre nos olvidamos. El hombre fue creado para estar en comunión y glorificar a Dios. Ese es el título. El hombre fue creado para estar en comunión y glorificar a Dios. No solo glorificar a Dios, sino estar en comunión y glorificar a Dios. Vamos a ver algunos aspectos desde el Génesis, desde el comienzo, aunque mi texto base lo voy a leer desde entonces para que ustedes puedan entender qué es esto tan antagónico, tan contrario que hablamos y pudiese ser tan diferente desde el Génesis hasta lo que nos muestra las Escrituras del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, a través de la nueva creación. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el texto tan conocido, tan utilizado muchas veces, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo
ahora ya es nuevo. Esto es una traducción de la Reina Valera contemporánea. La Biblia de Jerusalén tiene esta traducción, dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Bien, el griego tiene esto mismo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, o las cosas pasaron, o pasó, ¿sí? Han sido hechas nuevas. La palabra creación es tisis, que es donde viene nueva justamente, dice aquel, nueva, de modo que kainí es nueva, y creación es tisis, de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación, kainé, tisis, está en Cristo, aquel que está en Cristo, de modo que aquel que está en Cristo es nueva creación. Posicionalmente, la persona que está en Cristo ya no está más en Adán, lo hemos hablado. Ahora dice que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Haciendo una interpretación de esto se puede aducir, o muchas personas pueden alegar con este versículo, que ya somos una nueva creación y no pecamos más. Vamos a ver que eso no es así. Vamos a ver de qué está hablando esto. Y cuál es la manera en la que Dios creó al hombre y qué características hay esenciales en el hombre, qué es el hombre en Génesis, y qué es lo que hizo o los efectos del pecado a través de la caída del hombre Adán. Vamos a Génesis capítulo 2, acá una NBI bien simple, capítulo 2, versículo, vamos al mandato que les dio. El mandato es, capítulo 2, versículo 17, bien conocido por todos, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ese mandato, esa prohibición, anteriormente Dios le dijo que sojuzgan sobre la tierra, señorear sobre ella y demás. Ahora, entendemos que la única prohibición que había en cuanto a no comer era el este árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante que muchos dicen que Adán fue creado santo. No puede ser creado santo porque santo es una perfección de Dios en cual es inmutable en ese sentido, en el tema del ser. El hombre era inocente y la prueba fue dentro de su inocencia porque todavía no había caído. Presten atención al versículo 17 que le está hablando al hombre, al varón, Adán. Todavía la mujer no había sido creada. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 1, versículo 26 del capítulo 1 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, ¿sí? Y el versículo 27 dice, y Dios creó, tan singular, al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, singular, singular y plural. Dios, en su idea, en su planificación, mente infinita realmente, Él diseñó y en su idea tenía los planes justamente lo que va a llevar a cabo después. El capítulo 2 empieza a relatar cómo se lleva o cómo se pone en orden las cosas en cuanto a la creación también del hombre. El hombre fue creado en el sexto día, ya al final de toda la creación de Dios. Ya los cielos y la tierra y el hombre lo puso en el huerto del Edén. El hombre fue sacado del polvo de la tierra. Entendemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza. No podemos ver que Dios es una persona, como muchos dicen, a veces se confunde el término. Dios es un ser que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos dice explícitamente en el Génesis, pero cuando dice hagamos, involucra sí o sí Elohim, una pluralidad de Dios. Para el judío que tiene el viejo pacto solamente va a decir Yahvé o Jehová. Nosotros que entendemos que en la revelación progresiva se va mostrando la distinción de las personas y que se diferencian no en lo que son esencialmente, ontológicamente hablando, del ser, sino en lo que hacen en cuanto a su subordinación o función. Fíjense Efesios. Dios el Padre elige, escoge, versículo 1 al 6, en quien tenemos redención, habla del Hijo, del 7 al 12, y el 13 al 14 nos habla del sello del Espíritu Santo. Vemos las tres personas, no hay ningún problema. Alguno puede atentar a decir, pero acá no existe la Trinidad, la palabra Trinidad, no, la palabra Trinidad obviamente que no está. Pero se infiere, teológicamente vemos que la relación progresiva habla de tres personas distintas, de los cuales a nosotros no nos saca el sueño. Entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen deidad, los tres son eternos, los tres
son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Tienen los atributos que son los incomunicables en cuanto a lo que el hombre sí debía, por ejemplo, que somos participantes de la naturaleza divina. Pero Dios es Dios. El hombre no es un Dios. Y el hombre no es un pequeño Dios. El hombre es creación de Dios. La causa de todo lo creado es Dios. Esto no es por casualidad. Dios creó los cielos y la tierra y en el sexto día, cuando había creado todo, puso al hombre como corona de la creación. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de tres aspectos esenciales en cuanto a la personalidad del hombre. Hoy no me voy a meter tanto en imagen y semejanza. Sí voy a decir que cuando dice Dios que dio el soplo de vida o el aliento de vida al hombre, es interesante que ya no lo hace nunca más en la creación. También voy a diferenciar de esto. Cuando hablamos de que Dios crea la materia o crea el reino vegetal y el reino animal, los tres, en cuanto a esto, están desposeídos de personalidad, porque no tienen relación con Dios o capacidad relacional con Dios. Y lo hemos o para relacionarse con Dios. Esa es la diferencia vital de cual Dios creó al hombre para relacionarse con él y glorificarlo. La materia, ¿sí? O la creación material, ¿sí? La creación vegetal y a un animal, no glorifica a Dios de la manera que el hombre sí fue creado para glorificar a Dios. Cuando hacen un recorrido por toda la Biblia, ustedes van a ver que después cuando Jesús venga a su segunda venida, viene el milenio, ya la creación desaparece de la creación divina. Esto es muy interesante, pero el hombre sigue. Hermanos, el hombre me refiero glorificado, ya resucitado y glorificado. Entonces entendemos que Dios hizo todo para su gloria. Dios hizo al hombre para estar en comunión con él y glorificarlo. Uno de los aspectos vitales para poder comprender esto es que Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza, lo que hace es que del polvo de la tierra, él toma, modela, muchos se burlan de esto, pensando que es algo simbólico o algo ya del tiempo de Salomón para representar cómo el Dios de Israel creó a los seres humanos. Así como en otras naciones tenían su forma de creación. No, hermano, no es simbólico. Ni el árbol tampoco de la vida, ciencia, bien y animal tampoco es simbólico. Realmente era literal. Estaban en el huerto. Ellos estaban ahí. No es una representación simbólica. El pecado realmente se introdujo a través de la transgresión del hombre cuando el hombre pecó y acarreó la muerte a toda la raza humana. De lo cual hoy podemos manifestar, decir, somos pecadores, porque originalmente, o dentro de nosotros, está el pecado. Manifestamos el pecado y esto es una evidencia, es contundente de saber que el hombre, aún estando en Cristo, es pecador. Bien, primer punto importante para entender. Tres aspectos esenciales para lo que es personalidad. Mente, ¿sí? Hablamos de las emociones, muchas veces, o corazón en este caso, y lo que es voluntad. Cuando Dios crea al hombre, es interesante el versículo 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla. Costilla suena muy poético. La palabra selaj en realidad es más costado. Costado, como en la parte del tabernáculo, tiene que ver justamente con el material genético del hombre. Dios sacó del hombre varón, ¿sí?, del costado para hacer la mujer. Esto es importante para lo que veníamos hablando de traduccionismo, de que en la generación natural se da esto, porque del hombre sale la vida también para otro ser humano. Varón y hembra eran los dos en Adán, pero Dios no le da el mandamiento a Eva, Dios le da el mandamiento al hombre varón. Lean el versículo 17, cuando dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Ahí no estaba la varona, no estaba todavía la mujer. No. Es más, la mujer en Génesis 3:20, cuando él llamó, después del pecado, el nombre de la mujer Eva, Java, está hablando de su nombre con el destino que iba a tener, madre de los vivientes. Todo eso lo he explicado varias veces, que cuando el hombre cayó, apenas cayó y es antes de ser echado del huerto del Edén y de la presencia de Dios, Dios no lo dejó sin provisión, sino que Dios le proveyó túnicas de pieles de animales, donde representa justamente que un animal muere por ellos en lugar de ellos, y la sangre de esos animales
por la sangre de ellos, donde llamamos muchas veces sustitución, y hay un símbolo importante y tipo de la expiación. Mientras ellos se cubrieron con hojas de higuera, mostrando lo que pasa en el hombre cuando está el pecado, ¿cómo queremos tapar nuestra vergüenza delante de un Dios santo? Entonces entendemos que el hombre no fue creado en santidad, sino que moralmente, en su voluntad, podía decidir seguir al Señor, seguir a Dios en su mandato o desobedecer. Eso es obvio. Entonces vemos como Dios pone intelecto, porque dice que Adán le puso nombre a cada uno de los animales. ¿Por qué Dios no agarró y le colocó el nombre a todos los animales? Es más que evidente, conforme a las Escrituras, que Dios cuando hizo toda la creación y coloca al hombre en el sexto día, no sabemos tanto cuándo él cayó, cuánto tiempo pasó hasta que cayó junto con Eva, pero sí sabemos que tenía una comunión perfecta con Dios. Una comunión que era ininterrumpida, una comunión donde su intelecto, su mente, acuérdense cuando hablamos mente, sabía y conocía a Dios, y iba creciendo y desarrollándose progresivamente a través de toda la revelación que había conforme Dios había manifestado en la creación. Y él podía conocer los detalles tanto de las flores, de las plantas y aún de los animales, y por su carácter poder agarrar y darle el nombre correspondiente que hasta el día de hoy permanece. ¿Entendemos esto? ¡Qué maravilloso! De ahí podemos imaginar un montón de cosas, de la cual no nos detenemos. Él le puso el nombre a todos los animales, conforme a su carácter, movimiento, su forma circulatoria, no sé, un montón de detalles que hoy se investigan de dónde provienen y siempre vamos al latín, después hasta el final, hasta la raíz, hasta la taxonomía y no sabemos más. Pero la Biblia nos dice que Adán fue el que le colocó el nombre a cada uno de los animales. La Biblia lo dice. Dice que el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán y cuando saca del costado, el hombre, en el versículo 23 del capítulo 2, exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque de varón fue sacada. Por esto el hombre dejará a su mujer y será una sola carne. Interesante. Primero Dios le da intelecto, ¿sí? Para ponerle con inteligencia, saber y conocer de Dios y a través comprender no solamente de la revelación de Dios, sino a la vez ser iluminado. Estaba siendo iluminado y creciendo en el conocimiento de lo que Dios había manifestado a Adán. Segundo punto importante, Dios da un mandamiento, una prohibición, justamente una prueba en su inocencia de que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se lo da a Adán como cabeza federal de la creación, como liderazgo representativo. Esto hay que entenderlo, no se lo está dando a Eva. Cuando Eva es sacada del costado de Adán y le hizo a él una mujer, una varona, y él dice: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será los dos una sola carne, sabemos que está hablando de la capacidad de amar. Entonces, no solamente Dios le da intelecto, sino que también Dios le da el mandamiento para poder obedecer voluntariamente, voluntad. Y ahora le coloca a la mujer frente a él a su medida para poder amar. Le da intelecto, le da la capacidad de amar, y voluntariamente, si obedecía y se conformaba, es obedecer a Dios conforme a lo que había hecho o desobedecer a Dios. Estos tres aspectos esenciales que tenía Adán, hermanos, en perfecta intimidad, sin interrupción, un intelecto, una mente que sabe de Dios y conoce a Dios a través de todo lo demás, podríamos hablar de las emociones o un corazón que tiene la capacidad de amar a Dios de manera perfecta en comunión, y una voluntad que se subordina a su Creador de manera obediente, libre y dependiente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entra el pecado, entró la muerte. Y ya de la caída de Adán no podemos contar más de esa manera en cuanto al hombre lo que sigue. No solamente la mujer siguió en transgresión porque pasó el límite y pecó, el hombre como cabeza federal era responsable al 100%, porque sin entrar en transgresión y en diálogo con Satanás, él cayó en pecado, quebrantando el mandamiento. ¿Cómo puedo corroborar esto? Yo voy al profeta Oseas, y cuando me hace alusión de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, si vamos al profeta Oseas,
capítulo 6, versículo 7, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Israel había quebrantado el pacto de Dios, estaban bajo un pacto condicional. Se iba hacia la idolatría, hacia la inmundicia, agarraba mujeres paganas, un montón de cosas. Dios guía al profeta Oseas y toma ese quebrantamiento. Así, Israel me está siendo infiel y traspasó mi pacto, quebrantó mi pacto, ¿cuál? Como Adán, como en el inicio. Interesantísimo, ¿no? Coloca al hombre, Adán, no está poniendo a la mujer ahí. Está poniendo al hombre, en el cual cae la responsabilidad mayor sobre la cual toda la raza humana deviene. ¿Qué pasa cuando el hombre cae en pecado? Arrastra toda la postre. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, pero la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, hermanos, el pecado entró por medio de un hombre. Dice hombre, Adán, el varón. Cuando Adán engendra a su hijo, ya no es conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. El hombre no deja de ser imagen de Dios, pero ahora el que va a engendrar a Adán va a conforme a su semejanza, a su imagen, ya en pecado. El hombre va a arrastrar la naturaleza caída, la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa. En esto se pueden confundir muchas personas y dicen, pero bueno, si Dios había creado al hombre para que lo glorifique, y sí, lo glorificó, mientras tuvo en armonía que su mente, su intelecto de saber y conocer de Dios, mientras tuvo su corazón con las emociones adecuadas conforme a Dios, mientras tuvo su voluntad en obediencia a Dios, estaba en armonía. Pero cuando el hombre cayó, no perdió la personalidad. Presten atención, no perdió la personalidad. El hombre sigue siendo imagen de Dios, pero está en corrupción total. Su intelecto está afectado por el pecado, sus emociones están afectadas por el pecado y su voluntad está afectada por el pecado. A tal punto que el hombre natural no solamente no puede percibir las cosas espirituales, sino que no quiere hacer la voluntad de Dios y se rebela contra ella. Y entró en una degradación en cuanto a la capacidad de amar. Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando ustedes agarran la Biblia y leen de Génesis y Apocalipsis, el hombre se encuentra en desnudez hasta que sale de este cuerpo. Adán fue el único que estuvo con el libre albedrío, si queremos llamarlo de esa manera, esa libertad de escoger o hacer la voluntad de Dios o entregarse y hacerse esclavo de aquel que le propuso, justamente en cuanto hacia el pecado, el de desobedecer a Dios. Entonces, pero nadie más tiene esa oportunidad, porque toda la raza humana después de Adán nace en pecado, y nace muerto en pecado, separado de Dios. Cuando hablamos separado de Dios, está espiritualmente muerto. Está muerto el hombre, en cuanto que afectó a su intelecto, afectó a sus emociones y afectó a su voluntad. Quiero mostrarle con otro versículo para que ustedes vean que todo está creado para la gloria de Dios. El Salmo 19 es interesante porque hay una figura ahí de dicción. Metafóricamente está hablando de cómo dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emita otro día o anuncia otro día. La gloria de Dios puede verse o la manifestación de que Dios hizo los cielos y la tierra. La revelación natural de la cual Dios creó. Tremendo. Fue creado todo para su gloria. Vamos a Isaías capítulo 43, versículo 7, y vamos a encontrar lo mismo en cuanto a Israel. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¡Wow! Los creó, los formó y los hizo. Dios eligió a Israel. Dios creó ese pueblo. Nadie pudo tomar una decisión distinta en ese caso, porque Dios lo tenía en sus pensamientos y Dios los hizo. Dios los formó, Dios los creó, porque Dios los había elegido. ¿Se dan cuenta? Dios es el Dios de toda gracia, pero de toda gloria. El propósito por el cual nosotros estamos es para estar en comunión con Él y glorificarle. El primer propósito del hombre, del cristiano, es glorificar a Dios. ¿Y cómo vamos a glorificar a Dios si estamos
sin comunión. Si no estamos teniendo una comunión en armonía, vamos a mostrar esos tres aspectos de cómo llega a través ya de la caída del hombre. Así avanzamos de manera más rápida. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo, voy a leer del 19. La justicia se revela del cielo contra toda impiedad. Porque la mente del hombre, lo que le es conocido, le es manifiesto de la revelación de Dios, y se puede conocer su eterno poder, los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, su omnipotencia, su sabiduría, su inteligencia, su supremacía y su deidad, de que es Dios, de que todo lo que está es causa de que Dios lo hizo y lo creó, y que fue algo milagroso. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su corazón necio fue entenebrecido. Primero, la causa del pecado y los efectos del pecado que arrastramos a través de Adán, y hablando sobre todo el hombre natural, toda persona que no está en Cristo arrastra los efectos del pecado en Adán. Su intelecto, primer punto, escuchen hermanos, hay gente que ha dicho que la inteligencia del hombre es como que tiene una venda. No, hermano, no, porque no es un tema de quitar la venda. Tiene el entendimiento entenebrecido, está ciego. No puede percibir, no puede con su intelecto, escuchen, saber o conocer de Dios. Le es imposible. Está inhabilitado en ese sentido. Cuando ustedes van al otro versículo que dice, el versículo 24, hasta el 26 inclusive, de Romanos capítulo 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermanos, su capacidad emocional también fue degradada. Primero, el intelecto, que debe estar en armonía con su Creador para glorificarlo, está entenebrecido. Segundo, su capacidad emocional. A veces habla de corazón por las emociones y a veces habla de corazón en cuanto a la voluntad. El contexto manda. Estas personas empezaron a degradarse moralmente, entregándose a toda clase de avidez, como dice en Efesios también. En Colosenses también, Colosenses 3, del 5 en adelante, habla de los pecados. Hay un catálogo de pecados, del cual no debemos dudar de que los cristianos aún pueden cometer. Yo voy a explicar esto ahora. Es importante entender de dónde proviene todo esto. Esta es la vieja naturaleza. Esta es la vieja naturaleza que tenemos y arrastramos desde la caída de Adán. Posicionalmente vos y yo estamos en Cristo. Pero la vieja naturaleza en nosotros no se fue. Nos va a seguir hasta el final del día de nuestra muerte, cuando el Señor nos venga a buscar, sea que vivamos o muramos. Este hombre nuevo tiene que recibir la adopción del cuerpo en cuanto a la resurrección y la glorificación. Y será liberado. Pero el viejo Adán sigue con todos sus efectos. El viejo Adán no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere conocer de Dios, no quiere tener la capacidad de amar a Dios y tampoco puede. Y tampoco voluntariamente va a obedecer a Dios porque va en contra de Dios. Es enemigo de las cosas de Dios. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo en Romanos. Que hay algo en su carne que va en contra de Dios. Él quiere hacer lo bueno y no lo puede hacer porque encuentra una ley en sus miembros que van en contra de Dios. Y esto quiero ayudarte para que, y tanto a mí como a vos, pueda bendecirte el entender de cómo podemos glorificar a Dios, solamente estando en comunión perfecta y en armonía. ¿Me comprendés? No lo podemos hacer con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no se renueva, es mentira. Eso es mentira. Tampoco se transforma, no. Dice que de modo que aquel está en Cristo es nueva criatura. La nueva creación no proviene de esta creación. Miren esto que interesante. Está la creación terrenal,
donde viene biológicamente la descendencia, la generación natural de la cual arrastramos de Adán. El pecado ya viene cuando nos concibe nuestra madre, venimos en pecado. Ya está, ya expliqué en cuanto al alma y el cuerpo, ya venimos con la generación natural. Todas las personas nacen en pecado y arrastran los efectos del pecado. Las personas que están en Adán siguen con los efectos del pecado porque están muertos, están separados de Cristo, no tienen relación con Dios, no hay manera que puedan glorificar a Dios ni buscarlo a Dios. Nosotros, si no somos controlados por el Espíritu Santo, la carne puede dominarnos. Pero quiero decirte que nosotros estamos en Cristo y cuando Él crea esta nueva naturaleza, que es la manera que Dios eligió, podría de un plumazo ponerte el hombre nuevo dentro tuyo, revestirte con toda justicia y que ya no peque jamás. Pero no, Él no quiso hacerlo así. Nos mostró ejemplo con Jesucristo y después lo vamos a ver. Entonces tenemos de los aspectos que toda persona tiene, los tres aspectos de intelecto, por lo cual decimos la personalidad de alguien. Todo ser humano, hombre y mujer, niño, quien sea, tiene el aspecto intelecto, donde conoce, donde sabe, el aspecto en cuanto a lo emocional, emociones, hablamos muchas veces del corazón, y la voluntad, la decisión, la capacidad de decidir. Cuando hablamos que Dios le es manifiesto la creación del hombre sabio, voluntariamente, que hizo todas las cosas con libertad, decisión, soberanía, no está hablando que una persona ve los cielos y la tierra y se puede convertir. No está hablando de eso. Está hablando que la gente rechazó el conocimiento que le es manifiesto de aún de la creación y adoraron a las criaturas, las cosas creadas antes que al Creador. Está hablando de que el hombre está en Adán, está entenebrecido su intelecto, su corazón perdió la capacidad de amar, está corrompida totalmente, se degrada cada vez más y más, lo estamos viendo hoy, como lo dice en Romanos capítulo 1, 19 en adelante, tremendo. Y la voluntad del hombre es en contra de Dios. Tu voluntad y mi voluntad, si no hubiésemos sido alcanzados por la obra de Cristo, seguía el mismo rumbo. Y muchas veces, aún así, nuestra voluntad, hablando de la vieja naturaleza, va a patear siempre en contra de la ley de Dios. El intelecto de la vieja naturaleza siempre no va a querer conocer de Dios. Y el corazón, la capacidad de amar de la vieja naturaleza, de estar tan afectado, nunca va a querer amar a Dios en forma adecuada. ¿Qué te quiero decir? Que la vieja naturaleza sigue con esos tres aspectos de la persona, porque somos una sola persona, es David, no es ni él, ni yo, ni tú, es David, donde hay dos naturalezas, la vieja naturaleza que viene del hombre caído y la nueva naturaleza que es creada según Dios, la cual no puede pecar, no peca. ¿Entendimos? No peca, esa no puede pecar. La nueva naturaleza no puede practicar el pecado, entiéndase. Ahora el versículo 32 es interesante que dice de capítulo 1 de Romanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso está hablando voluntariamente, están desobedeciendo. La desobediencia, el decidir pecar todo el tiempo, el hacerlo, se está manifestando el pecado en cuanto a la voluntad. Entonces vemos el intelecto entenebrecido. Vemos las emociones en degradación se entregan a concupiscencia con avidez. Y vemos que la voluntad decide contrario a Dios. En rebeldía, en oposición a Dios. Tremendo. Cuando nosotros vamos a estos pasajes, podemos ver en esta última de la voluntad, de los cuales practican y se complacen. Vamos a ir a Romanos tal vez capítulo 7, versículo 18, después Romanos 8, 7, y después vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Primero vamos a tomar Romanos capítulo 7, versículo 18, donde dice de esta manera. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Está hablando de tiempo presente, porque no hago el bien que quiero, o sea, él dice, porque el querer el bien está en mí, quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. Tan posibilitado de en la voluntad obedecer a Dios. Está hablando de la vieja naturaleza. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago, o no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
El pecado moraba en Pablo, el pecado mora en David, el pecado sigue estando en nosotros. Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer, no lo hago, no quiero hacerlo. Hay algo que va en contra de Dios, hay algo que no quiere conocer de Dios, hay algo que no quiere amar a Dios, y hay algo en mí que se niega a hacer la voluntad de Dios. Bueno, eso se llama vieja naturaleza. Eso se llama lo que llamamos la carnalidad. Eso se llama el pecado o la herencia en Adán. Hermano, yo quiero explicarte esto porque es muy importante. Solamente te voy a dar aspectos sobre la mente y después podemos hablar otra vez de lo que es el corazón y otra vez de la voluntad. Pero te quiero decir los tres aspectos que tiene una persona por el cual se constituye. Decimos, esta es una persona porque tiene los tres elementos importantes, que es intelecto, voluntad y emociones. El hombre la sigue teniendo, solamente que están deterioradas por el pecado, están afectadas y están muertos espiritualmente. El hombre no puede llegar a Dios por su intelecto ni por el saber y conocer a través de la experiencia. Porque el hombre rechaza ese conocimiento. El hombre no tiene la capacidad de amar a Dios por más que moralmente o éticamente se comporte bien, porque no obra la justicia de Dios. El hombre no puede entregarse a Dios voluntariamente si yo te acepto, si no fuera por una obra de Dios y un milagro, del cual Dios a través de su Espíritu Santo lo trae o lo arrastra para que pueda conocer a Cristo. Es imposible, porque fíjense que las tres cosas interesantes, de que el ojo no ve de la persona natural, del hombre natural. El oído no oye del hombre natural. Y no entró en el proceso del pensamiento en cuanto al entendimiento y comprender lo que es la gracia salvadora. Algo que pasa, y lo primero que pasa en nuestra vida cuando nosotros leemos, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y la gente dice, bueno, nacimos de Dios, yo creí en Jesucristo, recibí a Cristo, acepté el Evangelio, amén, no hay ningún drama, y acá es todo nuevo. No es así. Lo que es nuevo es lo que Dios creó en vos. La manera en la que va a obrar en adelante no es eliminar la vieja naturaleza y sacarla de vos, ni transformando esa vieja naturaleza en algo nuevo, o cambiar una religión por otra y hacerte evangélico, no. No es que vos estabas en otra religión y te subís a otro tren y ahora renovás o mejorás. No, hermanos, porque eso no es un tema de apariencia, sino de adentro del corazón. Es como si tuviésemos dos mentes, hermanos. La nueva naturaleza creada según Dios es del cielo. Así como tenemos lo que es el cuerpo terrenal, ¿sí? En Adán, tenemos el cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo adaptado hacia la vida terrenal y un cuerpo adaptado hacia la vida espiritual que tendremos en la resurrección y glorificación. Ahora tenemos una vida nueva que tiene apetitos hacia arriba, que tiene unos apetitos que se conforman, escuchen, a la voluntad de Dios, a la capacidad de amar a Dios y al conocer a Dios. Intelecto, emociones y voluntad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay un conflicto dentro de nosotros en cuanto a la vieja naturaleza y nueva naturaleza. Ese conflicto va a estar siempre. Él solamente va a intervenir a través del hombre nuevo para que podamos conocer a Cristo. No podemos conocer a Cristo por la vieja naturaleza, es imposible. Se conoce a Cristo percibiendo a través del Espíritu. El Espíritu revela a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo? Lo primero que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Lo primero que nos fue dado es que no ha sido hecho, no fue hecho sabiduría de Dios. Capítulo 1, versículo 30 de 1 Corintios. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido con nuestra sabiduría, como nuestra sabiduría, o nos ha sido hecho sabiduría. Lo primero que sucede es que el intelecto que estaba afectado y sigue afectando por la vieja naturaleza y que no quiere conocer de Dios, Él pone el hombre nuevo, una nueva naturaleza creada según Dios, que ahora ese intelecto puede estar de acorde a poder comprender la sabiduría de Dios a través del conocimiento de la palabra. Es importantísimo esto.
también aparece la parte del corazón y del poder amar a Dios y a los hermanos en el tema de la conducta. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Juan 3:10. Juan 3:14. Vamos a tocar. Nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué versículo tan fuerte? En que amamos a los hermanos, porque dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano, lo dice la palabra, permanece en muerte. Y ustedes pueden decir, este no es cristiano. No, está hablando de la conducta. Está hablando del conocimiento que te lleva a amar. Está hablando de que Dios nos fue hecho sabiduría en Cristo y nos da un intelecto para poder vivir conforme a Él en nuestro intelecto y a tener también la capacidad de amar en lo que había sido degradado del hombre. La nueva naturaleza, hermano, tiene los tres aspectos de intelecto, las emociones y voluntad que sí o sí están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuanto más seamos controlados en nuestro, por el Espíritu Santo, en nuestro hombre interior, más vamos a glorificar a Dios. La vieja naturaleza no puede ser transformada ni renovada, entiéndase. Va a seguir siempre esa pelea en contra. Lo que tenemos que hacer es nutrir nuestra mente del Espíritu de Dios que viene a través de la iluminación de las Escrituras. Llenarnos de su palabra. ¿Para qué? Para que toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad esté en armonía al Señor. ¡Qué precioso! Tengo un montón de versículos para poder compartir. Ahí tenemos la capacidad de amar. ¿Y qué si decimos en cuanto a la voluntad? Hay un montón de versículos en cuanto a la voluntad. Ya no hagan lo mismo como antes corríais, hermano, como el hombre natural. Y Colosenses capítulo 3, lo vamos a leer. Es interesante que hay un catálogo de pecados fuertes que no nos tiene que dar a pensar que los cristianos hoy no lo pueden cometer. No. Si una persona es controlada por la carne, puede caer en eso y se manifiestan esas obras de la carne. Si una persona es controlada por el Espíritu Santo, va a traer fruto. Dos cosas, va a crecer y dar fruto que glorifiquen al Señor. Yo quiero ser una persona que sea controlado por el Espíritu Santo. Si yo dejo mi carne que domine, de la cual el Señor me libró para que yo no piense que estoy todo el tiempo que la carne puede dominar sobre mí, cuando ya no soy más esclavo en cuanto al pecado. Él me dio el poder a través de su Espíritu Santo para poder vivir una vida en libertad. Por eso Gálatas, el apóstol Pablo dice, estad pues firme en la libertad con la que Dios os llamó. Dios me llamó y me hizo libre. No nos pongamos bajo un yugo de esclavitud. Y por más que la vieja naturaleza nos siga hasta el final, Dios nos dio las armas espirituales importantísimas. La oración es la dependencia y el descanso en Él. La palabra de Dios por la cual nos lava y nos limpia, nos purifica. Limpia nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestro corazón para renovar también nuestra mente. Como dice, renovados nuestra mente, y vamos a ver esa palabra. La palabra renovados, en el griego, no es reconstruir, modelar de vuelta, modificar, rejuvenecer. No, renovar es hacer algo nuevo de lo alto. Si ustedes buscan en el diccionario le va a aparecer rejuvenecer, reconstruir, el carpintero cuando tapa un huequito, el pintor cuando trata de ayudar en algo que había diseñado mal o había pintado mal, trata de ahí darle una ayudita para que no se note tanto el defecto. No está hablando de eso. Cuando habla de renovar la palabra, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio que está viviendo. Renovaos, no amoldándonos, no transformándonos, no adoptándonos al mundo. Renovaos en nuestro entendimiento. La gente cuando dice renovado dice, entonces nuestra vieja naturaleza se va renovando. No, nuestra vieja naturaleza tiene que ser reducida hasta la impotencia, porque lo que es la mente carnal ya fue juzgada en la cruz. La vieja naturaleza ya fue juzgada en la cruz. Lo que no tenemos que hacer es darle rienda suelta a la carnalidad, sino que crecer en su palabra, en el conocimiento pleno de Cristo Jesús, y andar en el Espíritu. ¿Para qué? Que nuestro intelecto pueda estar en armonía de saber y conocer de Dios. La sabiduría nos fue dada por medio de Cristo.
Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren lo que dice Colosenses. Colosenses 3:5. Por tanto, mortifiquen cuanto en ustedes es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Sobre los rebeldes y los que están en Adán, el hombre natural, la ira de Dios está sobre ellos. Y que también ustedes practicaron en otro tiempo, cuando vivían de ese modo. De ese modo. Ahora, del modo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Él nos da el poder, ahora no somos esclavos del pecado para poder vivir como si seguimos bajo el dominio de Satanás. No, hermanos. Santifiquemos nuestra vida al Señor. Más ahora, escuchen bien, si no, no diría esto. Desechen también ustedes todo cólera, ira, enojo, maldad, maledicencia, obscenidades, lejos de su boca. Miren lo que dice acá. No se mientan unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras. Quiere decir que el hombre viejo sigue en nosotros. Los residuos del pecado que han traído el efecto del pecado a través de Adán, intelecto, emoción y voluntad, siempre van a ser la contra, porque está ciego en cuanto a lo espiritual, porque no percibe las cosas espirituales, porque no busca a Dios y no ama a Dios. ¿Cómo hacemos entonces en esta vida victoriosa? La manera en la que Dios quiso escogerlo es colocar el hombre nuevo en nosotros, es crear el hombre nuevo, darle una naturaleza nueva dentro de nosotros, en la cual con nuestra mente podemos tener la capacidad y nos da para adorarle a Él, estar nuestro pensamiento adecuado a Él, nuestro corazón que puede amar a Él y nuestra voluntad obedeciéndole, o si no, entregarnos a los otros pecados donde haremos la obra de la carne y le damos rienda suelta al pecado. Acuérdense que nosotros no somos deudores de la carne para vivir conforme a la carne, por si no podemos ser disciplinados. Cuando uno está en Cristo, está en Cristo. Y ahora la vida que Él nos da, la vida abundante, también es una vida que de un nuevo orden espiritual. Lo vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Fíjense ustedes interesante cómo Pedro va a decir en la primera carta que somos partícipes de la naturaleza divina, ni más ni menos. Versículo 4. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada y imperecedera. Esta herencia le está reservada en los cielos. O sea que nadie puede tocar nuestra herencia. Nadie. Es como una guarnición militar la cual está custodiada. Eso primera de Pedro. Y segunda de Pedro, lo mismo, capítulo 1, versículo 4, va a hablar diciendo: por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¡Wow! O sea que a nosotros nos sacó del mundo, y como dice Juan 15, 19, los sacó del mundo y ya no son del mundo. Le pertenecemos a Él. ¿Cómo queremos adorar al Señor? ¿Cómo podemos glorificar a Dios si no estamos en comunión con Él? Es imposible. Para estar en comunión con Dios tenemos que estar en comunión con su Hijo, con Cristo. Y esto no es un tema de que no existe la salvación, es un tema de santificación. Es un tema de comunión, de poder estar en Él, conociendo su palabra, nutriéndonos de su palabra, ¿sí? Para no ser arrastrado para cualquier lado, reduciendo la naturaleza vieja hasta la impotencia, ¿sí? No que ella crezca, sino hacerla menguar a través del hombre nuevo que se va renovando cada vez más y más en el conocimiento de Jesucristo. Haciendo morir lo terrenal, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, tratar de que eso no aflore, sino que el Espíritu Santo dentro de nosotros siga aumentando todo lo que tenemos en cuanto a Cristo, su información, y llevándonos al pleno conocimiento de Cristo Jesús. ¡Qué tremenda transformación! Hay una responsabilidad que tenemos de la cual nos debemos ocupar. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es un mandato. Dice, ya tienen la salvación. Ahora trabajen, llevad hacia adelante en la salvación. Y primera de Pedro 1:2:2 va a decir lo de desear como niños recién nacido la leche no adulterada, para que crezcáis. Ustedes se van a dar cuenta que la única manera de poder
crecer tiene que ver con conocer de Cristo, crecer en Él, en la gracia, y nutrirnos de su palabra. Tres cosas importantes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como niño recién nacido, deseen la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que han gustado que el Señor es bueno. Cualquier persona que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él te da un intelecto, una mente que pueda buscar las cosas de Dios. Qué tremendo. Nos da un corazón y nos da la capacidad de amar a nuestro Dios y Salvador. Y nos da la voluntad firme para poder estar en Él. Cuando hablamos de la voluntad, hablamos de Filipenses 2, 12, 13. Hablamos de Colosenses 3:10. Hablamos de Filipenses también 3:10. Hablamos de 2 de Corintios 3:18. Somos transformados en la misma imagen de su Hijo Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice de esta manera. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados, ¿sí? Somos transfigurados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El mismo Espíritu del Señor que nos hace libre, es el mismo Espíritu del Señor que nos lleva a esta nueva naturaleza, ser transformado más y más a la imagen de Cristo. El propósito de Dios, como dice Romanos 8:29, es hacernos la imagen de su Hijo Jesucristo. De ahí nadie se cae. Pero hay personas que no experimentan la transformación de gloria en gloria porque tiene que ver con la santificación. Como mirando un espejo a cara descubierta, siendo transformados. ¿Cómo podemos ser transformados, transfigurados? La palabra metamorfosis. Cambio de parecer, cambio de mente en este caso. Renovando nuestra mente con la palabra del Señor. Renovado, yo le dije que es crear algo nuevo de lo alto. Cuando Él coloca la nueva naturaleza en nosotros, no remodela la vieja naturaleza ni la transforma, sigue igual con todo su deseo y apetito y degradación, muerta espiritualmente. Eso hay que entenderse, algo muy importante. Es una mente carnal, pervertida, degradada, está lejos de Dios, pero nos da una nueva naturaleza que está y conoce de Dios, que sabe de Dios o que quiere de Dios, que tiene deseo por Dios, porque la información del Espíritu Santo nos nutre a ese hombre interior. Cuanto más le demos lugar al Espíritu Santo por su palabra, el Espíritu Santo no está flotando, sino que vivifica su palabra, el hombre interior va creciendo según Dios y experimenta dos cosas importantes. El fruto del Espíritu, que ustedes ya saben, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. El crecer en la gracia, lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hay versículos que parecen contradictorios, pero es solamente una paradoja. No hay ninguna contradicción en la palabra del Señor si estudiamos atentamente. El versículo del capítulo 3 de 2 de Pedro 18 dice, el versículo, podríamos decir, es más importante la segunda carta. El versículo clave dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este crecer es un mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Bajo qué condiciones? En no contristar, primero era no apagar el Espíritu, no contristar el Espíritu y andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu involucra justamente la santificación. El andar en el Espíritu involucra dos cosas interesantes. ¿Cómo hacemos para conocer de Dios? Si ahora se nos dio la capacidad para poder tener un intelecto que se adecue a Él y esté en armonía, si no, nos nutrimos de la palabra del Señor. Tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor, ¿para qué? Para ser fructíferos y para poder tener crecimiento. El primer aspecto no más voy a tocar para no ser tan extenso. Cuando hablamos de la comunión, habla del permanecer en Él. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios y glorificarle. Cuando el hombre pecó, se apartó la comunión de Dios, Dios del hombre y el hombre del hombre. Cristo Jesús nos reconcilia con Dios por medio de su muerte, de su cruz, dice Colosenses, y lo que estaba separado de Dios, que es el hombre con Dios, hay una relación ahora por medio de Cristo. El que está en Cristo no solamente ama a Dios y puede amar a Dios porque le dio una nueva naturaleza, la cual puede entender acerca de Dios, conocer de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales.
Y no solamente porque no quiere, sino que no puede, está inhabilitado. No ve las cosas espirituales. Puede entender mucho de lo terrenal, de casa, de fama, de ser popular y de cosas de la tierra, pero de cosas espirituales no las podrá jamás entender. Cualquier persona que está en Adán, ninguna cosa espiritual va a poder comprender, porque se perciben y se conocen espiritualmente. El Espíritu Santo lo que hace es darnos a conocer todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios, porque dice en Juan 16, cuando iba a traer toda la verdad al Espíritu Santo, Él no hablaría de sí mismo, sino que hablaría de Cristo. Y Él lo ha dado a conocer. El Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo, su persona y su obra. La cristología está en todo lo que es la doctrina apostólica y debemos conocer y comer de su palabra para nutrirnos de esa información, la cual el Espíritu Santo va a traer y va a renovar nuestro hombre interior, en el cual se va a ir no solamente afianzando, sino solidificando, afirmando. Presten atención que capítulo 13, final del libro de Hebreos, ya del versículo 20-21, habla de esto. Capítulo 13. Es interesante la tarea que hacen los pastores y los maestros en ese sentido, porque recibirán la corona por el príncipe de los pastores. Muchos se burlaron de esto, pero presten atención a lo que dice. Versículo 20. Y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, eso es Jesús, en virtud de la sangre de una alianza eterna, del pacto eterno, el pacto de redención desde antes del tiempo, y con Jesús nuestro Señor, los capacite para toda buena obra. Está hablando de la voluntad. Para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que Él o a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es esto del hombre nuevo? ¿Qué es esto de la nueva creación, creado según Dios, como Dios lo creó? Hermanos, Dios creó el hombre nuevo en nosotros. No es por nuestra fuerza. Yo les puedo mostrar un versículo que va a llamar mucho la atención cuando diga que crece según lo creó o el que lo creó, y hace referencia a Jesucristo. Efesios. Recién pudimos ver la voluntad, como la voluntad puede obedecer a Dios. Vimos cómo el intelecto puede conocer a Dios, vimos cómo tiene la capacidad de amar según Juan, capítulo 1 de Juan 3, 16, también 1 de Juan 4, 10. Ustedes pueden ver que la propiciación por nuestros pecados y habla de ese amor que podemos tener también por Él. Efesios capítulo 4, de lo que hoy hablábamos, van paralelo. 4. Fíjense lo que hace la nueva vida en Cristo. Versículo 17. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía, sin contenido, entenebrecido. Lo mismo que Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de su ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. ¿Se dan cuenta? Imposible. Ahora el versículo 19, interesante en adelante, dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Está hablando que aún la capacidad de amar se fue degradando. Intelecto, capacidad de amar. Si es así que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. No está diciendo que la vieja naturaleza no existe más y que fue eliminada, no. Está diciendo que despójense de sus apetitos, porque ahora les dio una nueva naturaleza para vivir según Dios. Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Aparece la palabra ahora, versículo 23 de Efesios capítulo 4. Renuévense en el espíritu de su mente. ¡Wow! Y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué tremendo! Por eso cada uno de ustedes debe de desechar la mentira y hablar la verdad
con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué les parece, hermano? Es impresionante cuando nosotros vamos a la palabra del Señor. Otro versículo que es interesante, el 4 a Efesios, en la vida del Espíritu, que dice, cuando habla de Romanos capítulo 1, 21, la mente entenebrecida, también vemos que dice, a los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Esa es la parte que se degradó la capacidad justamente de amar, relacional. Y cuando vamos a, por ejemplo, capítulo 6 de Efesios, ustedes pueden ir al versículo 6. Es interesante que esto tiene mucha conexión con Colosenses. Habla ya del corazón. Miren, no sirviendo al ojo, 6:6 de Efesios, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y esto va con Colosenses 1:9. ¿Cómo hacemos para que nuestro corazón, o sea, y nuestra voluntad estén entregadas al Señor? Tiene que ir con la voluntad. El corazón del hombre natural, el intelecto y la voluntad están afectadas por el pecado. Dios nos dio una nueva naturaleza, una nueva creación que puede conocer de Él, saber de Él, ¿sí? Amar por la capacidad de amar que tenemos y la voluntad de obedecer a Dios. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, dice de esta manera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está bien? Eso es importante porque tiene con la voluntad. Ahora podemos obedecer a Dios y entregarnos plenamente a Él. Filipenses, que es uno de los versículos que siempre doy a mis hermanos en el año más de vida, dice el versículo 9 y 10 del capítulo 1. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Voluntad, hermano, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todas las personas que están en Cristo van a llegar hasta el final, pero no todas las personas son irreprensibles en su manera de actuar y conducirse en el camino cristiano. En el camino cristiano debemos ser lo mejor cristiano que podamos ser y amar con todo nuestro corazón a nuestro Señor, con toda nuestra mente y toda nuestra voluntad. La voluntad que nos dio en el nombre nuevo, que pueda amar a Dios, obedecer a Dios y saber de Dios. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Se acaba de estar hablando de voluntad y en Colosenses me habla de voluntad. 2 o 3 cosas. ¿Podemos conocer de Él? Sí, podemos conocer de Él. Hubo un problema una vez donde un hermano quiso en alguna situación decir que no, pero después no había otra, porque cuando fui al griego, me di cuenta que el versículo hablaba de nosotros y usaba el griego Pablo hablando de nosotros y no solamente de los apóstoles. Versículo 16 del capítulo 2 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vos y yo tenemos la mente de Cristo para agradar a Dios, para estar en armonía a Dios. Tenemos una mente espiritual que busca las cosas de Dios. Tenemos un corazón que puede tener la capacidad de amar y estar en armonía con Dios. Y tenemos una voluntad para obedecer a Dios, para estar firmes en lo que Él quiere, para hacer su obra, para estar sólidos en la fe. Entonces, hay 3 cosas que quiero destacar de esto. Somos una nueva creación. Amén. Las cosas viejas pasaron para que no nos metamos de vuelta en esclavitud y hagamos los pecados y entreguemos nuestras vidas a los deseos y las concupiscencias de las mismas que somos atraídos de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza va a buscar siempre esos deseos perversos que son muertos espiritualmente, que están separados de Dios, que son las obras de la carne que menciona también Gálatas. Mejor vivamos conforme al Espíritu Santo, somos deudores al Espíritu para andar conforme a Él. ¿Y cómo hacemos? Llenar nuestra mente, nuestro intelecto, instruirnos de la palabra del Señor, y esto va a ocasionar 2 cosas importantes, ser fructíferos, fruto, aún más fruto, y mucho fruto en abundancia, y crecimiento espiritual. Dios creó al hombre para estar en comunión con Él y glorificarlo. ¿Cuál es la manera que Dios decidió hacerlo? Es esta. Hacer la nueva creación y colocarla dentro de nosotros por su buena voluntad
y aún vivir dentro de este cuerpo con la vieja naturaleza, en la cual va a haber un conflicto hasta el final. Es un conflicto sin límite, pero Él nos da la gracia para poder no solamente decir, bueno, resistir al diablo afuera, rechazar los deseos del mundo, no, acá adentro, estoy hablando acá adentro. Él nos ha dado la mente de Cristo para vivir conforme a su voluntad. Nos ha dado un corazón para poder amar a nuestro Señor y a nuestros hermanos en vinculación con Él. El que ama a Dios porque está en Cristo, obviamente, y ama a sus hermanos, no tiene ningún problema, no le es gozo. Ahora dice crecer, andar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bien, las nuevas creaciones están en Cristo. ¿Y la vida abundante qué? La vida abundante se vive a través de la experiencia de que el Hijo de Dios es reproducido en nuestras vidas por el Espíritu Santo. No hay manera de que una persona pueda decir, yo tengo el intelecto buscando o escuchando de Dios, pero mi voluntad hace cualquier cosa. No, es lo mismo que Adán. Adán estaba en perfecta armonía con Dios. Adán no podía tener su intelecto en armonía con Dios y su voluntad y su corazón estaba lejos de Dios. Tenían que estar los tres en perfecta armonía. Entonces, lo que Dios nos dio en Cristo Jesús es que nuestro intelecto, justamente nuestro corazón y nuestra capacidad, justamente voluntad de decidir por Él, no son afectadas por el pecado, hermanos. No pueden practicar el pecado. Lo que tenemos que hacer es renovarnos, así como va creciendo ese hombre interior, ir siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen de su Hijo Jesús. Es poder degustar ya la riqueza de su gracia en esta vida. Es poder tener una vida abundante y estar firmes en la roca, donde nada ni nadie nos pueda mover, donde estamos sólidos en Él. No decimos solamente estamos en Cristo y fuimos salvos, no. Queremos vivir esta vida abundante ahora, ya, en la presencia de nuestro Señor, donde nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, todo lo que está dentro pueda glorificar al Señor. Nuestra vieja naturaleza pueda quedar allá abajo, menguar, y Cristo pueda crecer en nosotros. Me llama mucho la atención cuando leemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál era el problema de todo el tema? ¿Cuál era el meollo de la kenosis, del vaciarse, de autolimitarse, de que Dios hizo carne, de que se despojó? El versículo 5 es clave para esto. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir, esta estructura mental, este sometimiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿Queremos glorificar a Dios? Tenemos que estar en comunión y en armonía. Nuestros pensamientos llenos, nutridos de la palabra. Nuestro corazón va a tener la capacidad, porque la tiene ya, tiene una capacidad y tiene un nuevo orden en cuanto a naturaleza divina para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y nuestra voluntad va a obedecer al Señor y va a estar firme en la libertad con la que nos llamó. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios nos creó para estar en comunión con Él y glorificarle. Ese es el primer propósito. Entonces podemos hablar de una nueva recreación. Dios nos recreó y nos dio un orden nuevo, una capacidad relacional que no es constituida del hombre de Adán, sino de una posición que tenemos en Cristo. El que está nuevo, el que está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Las obras que preparó de antemano para vos y para mí son para que andemos en ellas. Así que no podemos andar en ellas. Necesitamos tener nuestra mente, nuestra capacidad que nos dio para poder amar y nuestra voluntad en sumisión a nuestro Señor. No podemos glorificar a Dios si no estamos en comunión con Dios. Para estar en comunión con Dios debemos reconocer que somos pecadores, pero que tenemos una nueva naturaleza que anhela saber de Dios, amar a Dios y vivir conforme a Dios en conducta, en obediencia. Si no está alguna de esas en armonía, es porque no estamos siendo renovados de nuestra mente, no estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pidamos al Señor que nos dé la gracia para poder crecer, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, 3:18, crecer más bien en la gracia. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno en gran manera, que puedas obrar en cada uno de mis hermanos. Señor, solamente tú eres Dios. Nosotros somos falibles, somos frágiles, criaturas, pero nos has dado
la nueva creación, esta capacidad única, nueva, que Él has colocado en nosotros a través de la vida espiritual. La vida espiritual no la has colocado a través de la vieja naturaleza, como muchos piensan. No, la nueva naturaleza la has puesto tú, creada según Dios, no peca, no puede pecar, no hay posibilidad de eso. Así como tu impecabilidad, Señor, así de esa misma manera has colocado en nosotros algo que nosotros no es un misterio tan grande, pero es un milagro, que no viene de Adán, sino que viene del cielo. Y es cuando hemos creído en ti. Es una obra espiritual, una obra perfecta, una obra que no es afectada por el pecado, es una nueva creación, que ahora tiene el deseo de conocerte y de saber de ti, tiene capacidad de amar de vuelta. Lo que el hombre perdió, tú no solamente has restaurado, sino que lo has llevado a una altura, algo tan grandioso, Señor, que no podemos tal vez decirlo con palabras, pero ahora voluntariamente nos podemos rendir delante de ti y sabemos que la vieja naturaleza no quiere rendirse. Eso que nos rendimos delante de ti, eso que a veces decimos queremos escuchar tu voz, queremos a través de tu palabra escuchar lo que vos nos decís y vivir conforme a tu voluntad, es todo lo que es la nueva creación. Es tu Espíritu Santo que está instruyendo a nuestro espíritu para que busque las cosas de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida abundante cada día, cada hora, cada minuto. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos. Bueno, hay mucho para hablar. Los tres aspectos que se pueden haber comprendido y entendamos que la nueva creación también tiene esos tres aspectos, pero que no son afectados por el pecado. Sin sacar de nosotros o eliminar la vieja naturaleza que sigue adentro de nosotros. Como agonizando, pero no está muerta. Ya ha sido juzgada en la cruz del Calvario la mente carnal, el viejo hombre con sus apetitos también, pero todavía se sigue manifestando. Si nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, haremos que la vieja naturaleza pueda ser reducida hasta la impotencia. Aún sin desaparecer, pero va a ser cada vez más y más reducida, porque vamos a vivir conforme a su espíritu. El hombre fue creado, fuimos creados para estar en comunión y glorificar a Dios.